Vamos a ver ahora una nueva interacción que podemos tener con Copilot, donde él va a ser como el director de orquesta, el director técnico de un equipo, como prefieran llamarle. En definitiva, va a ser el coordinador principal donde va a estar coordinando diferentes actividades y poder sacar el mejor partido, el mejor rendimiento a todas en su conjunto. Tengo abierto el navegador Microsoft Edge, como podemos ver estoy en Outlook en este momento, tengo desplegada en la parte derecha Copilot y a la vez en SharePoint tengo un dataset financiero abierto y en Word un resumen de una reunión que hemos tenido en relación a este dataset financiero, donde se destacan los puntos más relevantes. Si bien tengo abiertos los dos archivos, es importante conocer las limitaciones que en este caso puede tener el navegador a la hora de interactuar con Copilot. Por más que tengamos abiertas estas dos pestañas, no va a ser capaz de poder extraer información si queremos lo que es indicarle una determinada columna, por ejemplo del Excel. ¿Por qué? El Excel sigue siendo Excel por más que estemos dentro del navegador, no es código HTML, eso tenerlo en cuenta. Código HTML, para el que no lo conoce, es el código que se utiliza desde hace años para la programación de lo que es páginas web. Pero Excel sigue siendo Excel dentro del navegador, con lo cual no, si bien lo tengo abierto, estoy trabajando con él, lo estoy visualizando, no puedo decirle que extraiga información desde esta pestaña. Ahora, si esta información la tenemos almacenada como es natural, lo que es en la nube, en OneDrive, o si lo tenemos almacenado en SharePoint, también podríamos acceder a esos archivos y ahí sí decirle que extraiga esa información de esa determinada columna. Por eso tengo preparado un prompt, el cual es este de aquí. Ahora vamos a copiar y pegar en Copilot, donde le voy a explicar que necesito del archivo Excel y le explico el nombre, se lo especifico exactamente cuál es, que es Financial Dataset 2025, que extraiga los datos de la columna H y del archivo en Word Informe Financiero para Reunión y que me prepare un resumen para poder enviar por email. Sí, yo tengo ahora abierto lo que es aquí mi bandeja de entrada de Outlook, sí que está abierta en el navegador, con lo cual no voy a salir en ningún momento del navegador para poder hacer toda esta acción y necesito que de esa reunión me prepare un resumen para poder enviar por email con los puntos más relevantes y además necesito si me puede incluir una tabla dentro de lo que es todo este resumen. Vamos a ver qué nos contestan ahora Copilot. Vemos cómo está haciendo la búsqueda en el archivo Excel donde está buscando esa columna y ahora vemos un problema el cual quería que ocurriera y cómo lo podemos solucionar. En este momento no tiene acceso, no puede acceder lo que es Copilot a mis archivos, es porque lo que ha interpretado es que yo lo que quiero es que acceda a las pestañas que tengo abiertas y eso le genera confusión. Por lo tanto, tenemos que corregir este prompt, ¿sí? Tenemos que decirle que lo que queremos es que acceda a esos archivos, que lea los archivos. Cuando ha intentado realizar esta tabla, vemos que la tabla está vacía, no tiene datos, aunque lo ha intentado, no ha podido acceder a esa información. Y entonces le estoy preguntando que por qué no puede acceder a ese contenido. Él en este momento ve que tengo abierto lo que es ese archivo, pero no los puede leer, no es capaz de leerlo. Y esto es lo que explicábamos al principio, que Copilot no puede leer esas celdas. Por sí solo, él no, si no le damos autorización, permiso a ese tipo de archivos, no va a acceder a consultarlos. Entonces tiene que ser muy explícita la orden que le tenemos que dar. Aquí nos dice de que tenemos que decirle buscar archivos en Microsoft 365, con lo cual vamos a volver a copiar ese prompt y vamos a corregirlo. Lo único que le decía era necesito el archivo, ¿sí? Con lo cual ahí el error de interpretación, vamos a cambiarlo por esta frase de aquí, que es buscar archivos en Microsoft 365. Vamos a reemplazar esta parte, lo vamos a copiar, que sea el Excel y a ver si ahora sí puede acceder. Vemos como ahora sí que ha podido realizar lo que es la búsqueda de esos archivos, nos los confirman aquí, que ha localizado dos resultados relevantes en tu entorno y ha construido el resumen directamente con su contenido. Con lo cual vemos la importancia de ese error de interpretación, el cual también nos puede hacer perder mucho tiempo de trabajo. Una vez que ya le hemos dado permiso al acceso a nuestra base de datos compartida que tenemos en el trabajo, es posible que a lo mejor esto ya no haga falta que tengamos que volver a repetir la misma tipo de descripción de prompt, sino que ya como le hemos dado el permiso, ya a partir de ahí puede ir consultando todo tipo de archivo. Pero no olviden que esto podría pasar, podría ocurrir y bueno, que es bueno que lo podamos identificar de manera rápida.